están, amigos? Esto que suena es Walkabout. Ahí lo bajamos un poquito para poder hablar. Muy buenos días, en este día horrible en más de un sentido. Estamos con 2 minutos y un disco. Y es el turno de Setting the Woods on Fire de los Walkabouts. Ahí está. Se puede ver la tapa ahí, que es bastante descriptiva. 6º disco de los Walkabouts. Fíjate que ahí vendría a ser el título traducido, Prendiendo Fuego el Bosque. Y ahí está, ¿no? Se ve que es una buena descripción de lo que hay en este disco. Se ve el bosque, hay una confusión. Y si ves bien, algo se está recontra mil pudriendo. Esta es una banda también oriunda de Seattle a mediados de los 90s. Y tiene mucho en común con la música que parecía salir debajo de las piedras en aquel momento en la ciudad de la lluvia. Se acuerdan Nirvana, Screaming Trees, Manhattan, Soundgarden, etcétera, etcétera. Pero estos tipos eran otra cosa, digamos. Tenían cosas en común, o sea, el uso de las guitarras fuertes y eso, pero iban por un país del costado de camino, rural, recuperando la tradición del contador de historias, de las baladas sobre crímenes. Y ya en el disco anterior, que era un disco de versiones que se llamaba Satisfied Mind, del año 93 creo, o algo así, que es medio hoy considerado un clásico de culto. Ya habían grabado, era un disco de versiones, temas de la Carter Family, de Nick Cave, de Patti Smith. Era un disco de versiones muy pero muy idiosincrático. Y acá en Setting the Woods on Fire, tengo entendido que Chris Ekman, líder y alma mater de los Walkabouts, no está muy conforme hoy en día con el disco. Seguramente debe ser por aspectos de producción o de cómo salió el sonido, esas cosas sobre las que suelen quejarse la gente que graba discos, porque creo que a nivel canciones el disco es irreprochable. Setting the Woods on Fire es un discazo. O sea, tiene una cosa grunge, pero trasciende, como todas las grandes bandas del género, trascienden ampliamente las fronteras de lo establecido, del lugar en donde se lo suele encasillar. Así que 2 minutos con un disco hoy en Before Christ, Setting the Woods on Fire de los Walkabouts. Tremendo discazo. Y esto fue todo por hoy, amigos.